Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio el economista Miguel Ángel Romero. Miguel Ángel fue coordinador de estrategia del Comité Nacional del Partido Revolucionario Institucional, el partido todavía en el gobierno en México, y es además director de una revista especializada en el análisis de coyuntura, la revista El Cotidiano. Miguel Ángel, muchas gracias por acompañarnos. No, Luis, gracias a ti por invitarme. Comencemos por la evidente, la debacle del PRI. ¿Es la peor derrota que ha sufrido este partido en su historia? Bueno, indudablemente los datos son contundentes. Ni en el 2006, que es el antecedente que se tiene de una derrota del PRI en dimensiones muy fuertes, alcanzó el grado que tiene el día de hoy. Por marcar algunos indicadores, el presidente de la República tendrá alrededor de 16 puntos por ciento. La Cámara de Diputados tendrá entre 40 y 52 diputados. ¿De 500? De 500 y de 217 que tenía, si no mal recuerdo, la bancada actual, 210, 217. Y la Cámara de Senadores, cuando mucho, tendrá 20 representantes de un total de 128. En el 2006 tuvo el PRI 33 senadores, que fue el momento de mayor, o de más bien de menor representación del PRI en la Cámara de Senadores. Tiene 13 senadores menos. Miguel Ángel, hay quien explica esta derrota del PRI como resultado de la enorme falta de consenso del presidente Enrique Peña Nieto, un nivel de desaprobación de casi el 80%. ¿Podemos adjudicárselo exclusivamente a eso? Bueno, yo creo que tiene varios ámbitos de lectura, ¿no? Tiene una lectura histórica que marca con precisión que el PRI, del ser un partido hegemónico con 80-90% de votación, paulatinamente venía bajando, hasta llegar a los niveles que hablamos hoy de la presidencia de la República de 15%, ¿no? En el caso del PRI, que recupera el poder en el 2016, bueno, pues son circunstancias políticas que permiten que el PRI logre de nuevo regresar a la gobernatura. En 2012. En 2012, perdón. Y lo explican las circunstancias políticas del momento, ¿no? 2 sexenios de fracaso de Fox, una alianza política de último momento o desde el inicio del PAN con el PRI y un golpeteo interno del PRD contra su candidato Andrés Manuel López Obrador, y eso permite que el PRI regrese al poder. Esa llegada al poder en el 2012 planteaba muchos retos para el partido, para el PRI. Habría siempre, cuando hay una posibilidad de algo nuevo, de un regreso, hacer cosas positivas, buenas, distintas, que quitaran la imagen que se tenía del PRI, que se expulsó, que perdió en el 2000. Sin embargo, el gobierno tuvo desaciertos constantes desde el inicio de su mandato, ¿no? Empecemos porque desde la Cámara de Diputados y de Senadores, el PRI como oposición había criticado el crecimiento desbordante del gasto corriente en nómina inflada de empleos que había tenido el PAN, sobre todo con Felipe Calderón, donde se habían creado direcciones generales adjuntas, subsecretarías, en fin. El gobierno había sido un botín de los panistas para meter a sus cuadros políticos ahí, y esa había sido una crítica constante, permanente desde la Cámara de Diputados, de senadores y de diputados, ¿no? Puntos de acuerdo. Cuando llega el gobierno, esperaríamos nosotros que entendiera que tendría que hacer una política de austeridad y que tendría que desaparecer esas plazas burocráticas que no existían, que no tenían razón de existir, que no tenían materia de trabajo, y que empezara desde allí el gobierno priista a dar muestras de que había entendido que tendríamos que trabajar de una forma diferente, distinta, como la sociedad mexicana se lo estaba demandando, ¿no? Y son muchos los errores o muchas las cosas que el gobierno tuvo, pero desde el primer momento eso ocurrió. Eso en el ámbito, digamos, económico. En el ámbito político no integraron a la totalidad de fuerzas, no solo priistas, sino de la sociedad, a un gabinete
que gobierne. Los gabinetes los gabinetes bien conformados deben de integrar, si no a la totalidad de la sociedad, sí a un sector muy amplio de la sociedad que acompañe el proyecto que se quiera realizar. El Pacto por México, que tuvo como consecuencia las reformas estructurales que algunos consideraban que estaban pendientes, también fue un pacto en el que no se incluyó a la sociedad en su conjunto, fue un pacto cupular, donde cuando menos de esos pactos tuvieron efectos negativos desde el principio del gobierno. El más desalentador y desfavorable fue el de la reforma fiscal. En ese momento a mí me correspondía estar en la Cámara de Diputados y revisamos el planteamiento que se había hecho originalmente. Fue un planteamiento desastroso de reforma fiscal que se hizo, en donde más de 100 observaciones tuvieron que quitarse porque realmente se hubiera incendiado el país. Finalmente lo que salió también fue definitivamente negativo para el sector empresarial, y ahí empieza una ruptura que no debería de haber tenido nunca un gobierno con el sector empresarial. Hay un divorcio, hay un alejamiento, hay discusiones, hay confrontaciones que eran totalmente innecesarias de tener. Y la otra reforma fue la reforma educativa, que todo el mundo la ha caracterizado, no todo el mundo, un sector importante la ha caracterizado como una reforma errónea que no logra el objetivo central de incrementar la calidad de la educación, sino que va directamente a la parte política, de control político digamos, de todo lo que es el aparato administrativo, que es inmenso, de miles de millones de pesos, que estaba en manos del sindicato y que el gobierno lo quiere recuperar para sí, ¿no? Miguel Ángel, el candidato del PRI, José Antonio Meade, se presenta como un candidato sin partido. Es un funcionario público que había servido en altos puestos también en las anteriores administraciones panistas. ¿Tuvo este perfil del candidato algo que ver con el resultado final? Claro, sí. Digamos que los priistas se habían identificado con otro tipo de candidato, con otro perfil. En las encuestas manifestaban que al interior del PRI y fuera del PRI, José Antonio Meade tenía el porcentaje que al final tuvo, ¿no? 16, 17%, y que había otros candidatos que superaban con mucho el porcentaje de votación que tenían 28, 26, 27. Y desde el punto de vista, pues digamos, estratégico, no es lo mismo ir con una votación inicial de 10, 12% a tratar de alcanzar 30, 33%, que partir de una base de 24, 25 a 33, ¿no? Creo que sí pudieron ser otros los candidatos, y si la historia no la pudiéramos contar de que hubieran ganado, no creo que el porcentaje de votación hubiera sido tan bajo como el que se tuvo. ¿Sucedió lo mismo con otras candidaturas, en el sentido de que no fueron incorporadas a ellas los priistas tradicionales? Claro que sí. La lista de plurinominales, tanto en el Senado como en la lista de diputados, muestra muchos personajes desconocidos para la clase política priista, que no han militado nunca en el PRI y que tienen ligas directas con lo que fue la parte de dirigencia del partido después del 16, ¿no? A partir de octubre del 16 hasta entrado el 18, ¿no? Con Enrique Ochoa a la cabeza. Hay quien ha dicho que hubo una especie de golpe de Estado de la tecnoburocracia hacendaria del gobierno, del partido y de las candidaturas. ¿Es exagerado afirmar esto? Pues yo diría que no, que es en parte cierto, ¿no? Cuando pierde el PRI en 2000, unas elecciones intermedias para gobierno, pierde 7, gana 5,
viene una derrota que el PRI nunca había tenido, que anunciaba lo que podría pasar ya en el 2018 si no se actuaba, si no se hacía, si no se corregía. Y esa lectura la vieron otro calendario. La conducción pues fue desastrosa porque primero no conocían al partido, hay muchas anécdotas de reuniones donde personajes de abolengo en el partido, pues el presidente del partido tenía que preguntar quién era él, cuando todo el mundo sabía, ¿no? En las giras también el mensaje era desastroso, que se salieran todos los priistas que se querían ir, o sea, en lugar de unidad, en lugar de aglutinar, en lugar de lanzar una estrategia clara hacia el 2018, parecía que querían que los priistas fueran expulsados. Muchos sectores en lo regional, en los estados, fueron desplazados. Desde el comité ejecutivo se fueron afianzando en los comités estatales personajes ligados a este sector, el sector hacendario, al sector tecnocrático, y desplazados los políticos tradicionales con peso, con estructura, cuando se quiere rectificar, pues los personajes que fueron desplazados simplemente cuando los convocaban a que ayudaran, apoyaran, después de que Enrique Ochoa es desplazado de la dirección, simplemente decían, pues los grupos ya se fueron, ¿no? Ya, los priistas ya están en otro lado, ya no es posible convocar a quienes no dejaron participar, ¿no? A quienes excluyeron. Entonces hubo una política de exclusión muy fuerte y una política de imposición muy drástica. ¿Podríamos decir que esos priistas que fueron excluidos de las candidaturas, el proyecto, terminaron apoyando a Andrés Manuel López Obrador? Pues algunos sí, no sé si la totalidad, quizás otros hicieron brazos caídos, pero si uno empieza a estudiar estado por estado, te vas a encontrar un elemento en común siempre, ¿no? Hay una división de las fuerzas del partido, hay exclusión, hay imposiciones de candidatos a todos los niveles, senadores, diputados locales, imágenes para presidentes municipales que no correspondían a lo que se necesitaba, lo que se quería. Y sí podríamos casi asegurar con precisión que la decisión se da y la gran mayoría no se van con Anaya, sino se van con Morena. ¿Te parece si pasamos a una pequeña pausa? Sí, claro. Y a ustedes, amigas y amigos, los invitamos a que continúen con nosotros. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con Miguel Ángel Romero, ex coordinador de estrategia del Comité Nacional del PRI 2015-2016. 2010, sí, está bien, es la fecha. Esa es la mera. Miguel Ángel, la magnitud del triunfo de López Obrador puede ser explicado también en parte como resultado de esta ruptura silenciosa, vamos a decirlo así, del priismo. Sí, yo creo que ahí sí hay que darle la dimensión más histórica, ¿no? Hay que ver una visión más grande. Por ejemplo, uno de los grandes momentos donde se confrontan dos proyectos al interior del PRI es 1999, cuando por primera y única ocasión se elige una candidatura, 4 candidatos van a una contienda interna para ser electos candidatos del partido. Pero 2 son los importantes, ¿no? Uno, Francisco Labastida, que indudablemente era el candidato del presidente Zedillo, que aunque él no era un tecnócrata, en ese momento jugaba el papel de tecnócrata y defensor de toda la visión que tenía el grupo zedillista. Y por otro lado, Roberto Madrazo, ex gobernador de Tabasco, que planteaba toda la propuesta de nacionalismo revolucionario y de mercado interno, defensa, bla, 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 bla. Esos 2 proyectos y esos 2 momentos van a volver a tener otra vez una expresión un tiempo después, y esos 2 proyectos siguen siendo y siguen estando en el imaginario colectivo de la base de los priistas. La pérdida o la dirección que tiene el sector tecnocrático al interior y el discurso que el PRI va teniendo, claramente va perdiendo cada vez más y más y más ideología, ¿no? Ahora, ¿cuál es la ideología del PRI? Pues no sabemos cuál es la ideología del PRI, ¿no? Pero las propuestas que Andrés Manuel hace
son propuestas con las que los priistas de base se identifican mucho más que con el discurso de Meade, por ejemplo, ¿no? El planteamiento, la forma de dirigirse, la imagen, pues es el priismo que prevalece o que en el imaginario colectivo haya o no sido cierto que existía, pues la gente demanda, ¿no? El priismo siempre trataba de establecer políticas populares para las clases populares, si quieres como discurso, no digo que lo pudiera resolver, ni que las políticas públicas fueran orientadas ahí, ¿no? Pero su discurso era otro, ¿no? Era un discurso con una ideología básicamente nacionalista. Acabas de mencionar al expresidente Ernesto Zedillo, que fue presidente de 1994 al 2000. Es muy interesante notar que personajes claves del equipo de Andrés Manuel López Obrador, como su futura ministra del Interior, su secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, o su secretario de Educación, Esteban Moctezuma, son personajes muy cercanos a Ernesto Zedillo. ¿Permite eso suponer que hay algún tipo de relación entre el zedillismo y Andrés Manuel López Obrador desde tu punto de vista? Bueno, ahí de nuevo la historia. A mí correspondió hacer un estudio, digamos, tenemos una base de datos grande, pues, que no hemos utilizado para nada, pero que ahí está, en donde hemos recopilado todas las noticias que ha habido desde el 88, cuando Andrés Manuel empieza a ser una figura pública, porque va a ser candidato al gobierno de Tabasco. Hay que recordar que él no se sale del PRI cuando la corriente democrática se constituye en 1987, él se queda en el PRI, van a buscarlo a él a su trabajo, que trabajaba en el Instituto Nacional del Consumidor, ya aquí en México, y le van a ofrecer la candidatura de Tabasco para que el Frente Democrático Nacional lo postule, ¿no? A esos son los inicios en la carrera de Andrés Manuel, pero la parte más relevante pierde en esa ocasión 72% contra 22, 23% por 52. A partir de ahí empieza su carrera política, lo nombran presidente de Tabasco, bla, bla. Pero el despunte nacional se da cuando él viene ya prácticamente a ser líder del PRD, ¿no? ¿Cuál es mi experiencia política? Y quiero decir que ahí con eso empezamos desde el poder se pueden construir y se construyen los liderazgos y los opositores que quieras, ¿no? Hay muchos datos históricos que muestran que desde el poder hay la intención en el gobierno sedillista. ¿Cuál fue la diferencia entre el gobierno salinista y el sedillista? Que mientras Salinas no veía ni escuchaba al PRD, en el nuevo modelo político, en el sistema político que implantó Zedillo, de la reforma del 96, pero desde antes, es la inclusión de la izquierda, ¿no? El PRD es incluido, se le da poder y empieza a gobernar y empiezan buenos gobiernos, malos gobiernos, desastrosos gobiernos, y ahí Andrés Manuel empieza a tener un rol importante, ¿no? Desde el 94 le ofrecen ser el candidato ganador en Tabasco, como ocurrió en Chiapas. No acepta Madrazo que ceder el poder y empieza una confrontación al interior del partido muy fuerte entre un gobernador que se revela a un presidente de la República. Pero un eje central de ese asunto es Andrés Manuel, ¿no? ¿Por qué eligió a Andrés Manuel? ¿Qué características tenía? No sabemos. Luego en el 97, Andrés Manuel es electo presidente del PRD. Y a partir de ahí, Andrés Manuel tiene una participación en prensa, escrita y no escrita, brutal, abismal, que yo, siendo mal pensado, no me lo explico más que porque el poder abre las puertas. A pesar de que era un dirigente de origen popular reconocido, había protagonizado marchas, movilizaciones, etcétera, y en etcétera. todas ellas se encuentran coyunturas, circunstancias, más bien por eso, ¿no? Yo creo que ¿qué podemos constatar nosotros con el seguimiento que hay sobre Andrés Manuel? Bueno, pues primero encuentros cerrados con Zedillo, uno o dos. ¿Qué hablaron? No sabemos qué hablaron.
Pero podemos encontrar también una visión de Andrés Manuel y en una coincidencia con Zedillo, ¿no? Andrés Manuel es uno de los críticos y ha sido así crítico de Salinas, ¿no? A Salinas tenemos los datos ahí de cuántas intervenciones hace en prensa por día o cuántos días sale en prensa y cuántas veces menciona Pero a Salinas, criticó ¿no? a Zedillo, por ejemplo, con el Fobaproa. Pero la crítica a Zedillo fue... no se compara ni por nada con la que tiene con Salinas, ¿no? Hay ocasiones en que en el conteo que tenemos, el 25% de las veces, de los días que sale, critica a Salinas, ¿no? Sí es un personaje que junto con Televisa ayudan a hacer de Salinas el enemigo público número uno, ¿no? Y luego viene el asunto de la candidatura al Distrito Federal, que no cumplía con los requisitos, punto. No tenía su residencia aquí, fueron por él a Tabasco, y él vivía en Tabasco y votaba en Tabasco. Bueno, era dirigente nacional del PRD y operaba sí, pero ya se había y despachaba regresado, desde el PRD. ya se había regresado a Tabasco, estaba en Tabasco, van por él, los dirigentes del PRD y lo traen, y él tiene su casilla de votación allá. Él quería mantener y él quería regresarse allá. Viene aquí y le permiten. Y luego la elección del 2006, pues una elección... Bueno, pero antes, es un dato muy importante, ¿no? Yo no tengo registro, no sabía y ni recordaba que a un dirigente de izquierda, a un presidente de la República, le conteste por escrito las demandas que tiene. Si no mal recuerdo, una la tengo muy precisa y tengo la fecha y tengo el periódico en el que sale, y que bueno, los periódicos en los que sale la respuesta por escrito de Andrés Manuel, bueno, pues de Zedillo a Andrés Manuel, bueno, pues los bonos de Andrés Manuel crecieron brutalmente, ¿no? Yo creo que es el candidato el líder de oposición con el que se sentía bien el zedillismo. Había que preguntarle al zedillismo por qué, ¿no? Y no es el único que han sido apoyado, que ha sido, no digo creado porque él tiene una historia personal, pero sí apoyado por el poder para poder tener el liderazgo que tiene, ¿no? Sí creo, en el 96 y 96, ya 97. Cuando se firman los acuerdos de Barcelona y se instrumenta la reforma política es clave en este asunto, ¿no? Estábamos en la mesa de diálogo, tú de un lado, yo de otro, en San Andrés Larraínzar discutiendo la mesa de la democracia, y estábamos estableciendo con ustedes, no sabíamos si íbamos a llegar al acuerdo o no, una nueva reforma política en donde los partidos políticos fueran acotados y la participación de la sociedad se fuera ampliada, ¿no? Estábamos discutiendo en el 96 candidaturas independientes, plebiscito, revocación de mandato, cuando ¡pum! Viene el golpe de la mesa de San Andrés, de Barcelona, y nos ponen la reforma del 96 en donde es el monopolio absoluto de los partidos para hacer política. Quien no vaya con los partidos no tiene derecho a hacer política. Y bueno, Andrés Manuel ya era presidente del partido, del PRD, y luego viene... Bueno, el presidente en ese momento... que era Porfirio Muñoz Ledo. Él es el que lo instrumenta. Pero la apoya a Andrés Manuel. Y a Andrés Manuel le toca discutir ya, ahora sí, como fue el pacto del 96, en lo cerradito, cómo se va a distribuir el IFE y cómo se va a distribuir el Tribunal Electoral. Y ahí volvemos a ver cómo se distribuyó. Bueno, pues se distribuyó de la siguiente manera: 3 para el PAN, 3 para el PRD y 0 para el PRI. Al PRI le pusieron a Woldenberg, le pusieron a Mauricio Merino y le pusieron a figuras ciudadanas no identificadas con el partido. En la estructuración del IFE marcaba con claridad que lo que se quería con Zedillo era tener órganos electorales que dieran paso a la alternancia política. Desde ahí era claro que la alternancia venía, ¿no? Miguel Ángel, el PRI ya perdió en el 2000, perdió en el 2006 y pudo reconstruirse para ganar la presidencia en el 2012. ¿Tú ves condiciones de reconstrucción del partido? Los escenarios son totalmente diferentes, ¿no? Yo veo muy complicado, Luis, muy complicado, que el PRI pueda ser una fuerza de oposición que se recomponga y recupere presencia en el corto plazo. Tengo una cosa, por ejemplo, en el 2006 el PRI pudo haber recuperado la presidencia. El Tucón lo impidió, ¿no? Contra Madrazo. La crisis interna del PRI, por las razones que hayan tenido, ¿no? Pero ahí fue
el propio PRI el que impidió que en menos de 6 años, bueno, en 6 años recuperara el poder. Ahora, el balance que hay ahora, que seguimos teniéndolo porque han pasado solo 2 días después del proceso electoral, es de una tristeza brutal, ¿no? O sea, hay estados donde el PRI no gana nada, pero absolutamente nada. No gana no ganó ningún distrito electoral. No, pero por mayoría. locales. Estamos hablando de los locales, de donde los gobernadores, donde existe, por ejemplo, Hidalgo, ¿no? ¿Qué pasó en Hidalgo? Todos los diputados locales los gana Morena. Los federales los gana Morena. Es carro completo de Morena. Y desde la otra óptica es casi desaparición del PRI, ¿no? Miguel Ángel, muchísimas gracias Muy por bien. nosotros. Dejamos esto en puntos suspensivos y dejamos pendiente una futura plática para ver cómo se recompone o se acaba de descomponer el futuro del partido. Muchas gracias, Luis. Y a ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable asistencia el día de hoy. Y ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur.